Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades y sus vidas privadas. Preparaos porque vamos a desgranar los secretos que Kerem Bürsin ha revelado, y que, como era de esperar, han desatado un verdadero escándalo. Si eres fanático de las noticias del corazón, de las trayectorias de las estrellas y de todo lo que rodea el universo de las redes sociales y la vida pública, quédate porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, te recuerdo la importancia de suscribirte a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creando contenido súper interesante cada semana. Ahora sí, vamos de lleno con Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan, Kerem es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad no solo en su país, sino a nivel internacional. Se hizo un nombre gracias a sus participaciones en diversas series de televisión que han sido un rotundo éxito, pero además de su talento actoral, su vida personal, sus relaciones y sus opiniones siempre han sido objeto de gran interés mediático. Es el tipo de figura pública que cada vez que abre la boca o comparte algo en sus redes, genera un aluvión de reacciones. Y precisamente esa capacidad de generar debate es lo que lo ha llevado a estar en el ojo del huracán una vez más. Recientemente Kerem Bürsin ha estado en el centro de la polémica tras unas declaraciones que, podríamos decir, son bastante reveladoras. No se trata de un rumor ni de una especulación, sino de afirmaciones directas por parte del actor que han tocado fibras sensibles y han abierto una caja de Pandora de comentarios y opiniones encontradas. El título del vídeo ya lo dice todo: Kerem Bürsin revela secretos que desataron un escándalo. Y créanme, el escándalo no se ha hecho esperar. ¿De qué va todo esto? Bueno, sin entrar en detalles específicos que podrían ser demasiado polémicos para empezar, Kerem ha tocado temas que en el mundo del espectáculo suelen manejarse con mucha discreción. Hablamos de aspectos que conciernen a la industria en sí misma, a las dinámicas de poder, a las presiones que enfrentan los artistas y quizás a algunas verdades incómodas sobre cómo funcionan las cosas detrás de cámaras. Imaginen a un actor consolidado con una carrera exitosa, decidiendo compartir públicamente ciertas experiencias o reflexiones que contradicen la imagen pulcra y a veces idealizada que se suele proyectar de las estrellas. Eso es exactamente lo que ha sucedido. Uno de los puntos clave de sus revelaciones gira en torno a la presión mediática y a la manipulación de la información. Kerem parece haber hablado sobre cómo la imagen de un artista puede ser construida o deconstruida por los medios y las redes sociales, a menudo sin tener en cuenta la realidad. Esto resuena mucho con la experiencia de muchas figuras públicas, pero cuando proviene de alguien con la plataforma de Bürsin, adquiere una dimensión mucho mayor. Ha dado a entender que la narrativa que a veces se presenta de los famosos no siempre se corresponde con la verdad, y que existe un esfuerzo consciente por moldear la percepción pública, a veces a costa de la verdad o de la privacidad. Otro aspecto que ha generado mucho revuelo tiene que ver con las dinámicas de la industria y las relaciones entre colegas. Sin nombrar nombres específicos, o quizás de forma muy velada, Kerem ha aludido a situaciones que podrían ser interpretadas como una crítica a ciertas prácticas o a un ambiente de competencia poco sano. Cuando un artista de su calibre habla de estas cuestiones, se abre un debate sobre la autenticidad, la lealtad y las exigencias del mundo del entretenimiento. ¿Está Kerem rompiendo el pacto de silencio, que a menudo parece existir entre celebridades? Parece que sí, y eso, naturalmente, incomoda a muchos. También se rumorea que sus declaraciones podrían estar relacionadas con su vida personal, específicamente con sus relaciones pasadas o presentes, y la forma en que éstas han sido expuestas y comentadas por el público y la prensa. El acoso mediático, la invasión de la privacidad y el juicio constante son temas que afectan a muchos famosos, y la manera en que Kerem ha abordado esto podría haber tocado alguna fibra sensible, tanto para él como para terceros. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, también son personas con sentimientos y derecho a su intimidad. Lo que es innegable es que estas revelaciones han puesto de manifiesto las complejidades de ser una celebridad en la era digital. Por un lado, los fans esperan una conexión más cercana y auténtica con sus ídolos, quieren saberlo todo. Por otro lado, esta misma demanda de información puede convertirse en una trampa, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público, sujeto a interpretaciones y juicios constantes.
Kerem, al compartir estas reflexiones, parece estar lanzando un mensaje sobre los límites, sobre la importancia de la verdad y sobre las cicatrices que deja la constante exposición. El escándalo, como decíamos, no se ha hecho esperar. Las redes sociales han explotado con comentarios. Por un lado, hay una gran cantidad de seguidores que apoyan a Kerem, que admiran su valentía al hablar abiertamente y que lo consideran un defensor de la autenticidad. Lo ven como alguien que se atreve a decir lo que otros callan. Estos fans creen que está aportando una perspectiva valiosa y necesaria sobre las realidades de la fama. Por otro lado, también hay quienes critican sus declaraciones. Algunos argumentan que está buscando atención, que está exagerando las cosas, o que está lanzando indirectas que solo confunden y generan malentendidos. Hay quienes consideran que al ser una figura pública, debe estar preparado para ser el centro de atención y que quejarse de ello es hipócrita. Otros, quizás directamente afectados o aludidos por sus palabras, podrían sentirse atacados o traicionados. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo y romper ciertas reglas no escritas tiene consecuencias. Es interesante analizar el impacto que estas revelaciones tienen en la percepción pública de Kerem Bürsin. Por un lado, podría solidificar su imagen como un artista genuino y valiente, lo que a la larga podría incluso beneficiar su carrera al conectar con un público que valora la honestidad. Por otro lado, también podría generar desconfianza o controversia, lo que a veces puede ser perjudicial para las oportunidades laborales. El tiempo dirá cómo se desarrollan las cosas, pero lo que está claro es que Kerem ha agitado el avispero. La forma en que Kerem ha elegido compartir estos secretos también es relevante. ¿Lo ha hecho en una entrevista, en una publicación en redes sociales, en un evento público? Cada plataforma tiene su propio impacto y sus propias implicaciones. Si ha sido a través de una entrevista íntima, el peso de sus palabras puede ser interpretado como una confesión personal. Si ha sido en un foro más público, podría verse como un pronunciamiento político o una declaración de principios. La manera en que la noticia se ha difundido es clave para entender la magnitud y el alcance del escándalo. Además, este tipo de revelaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad en el mundo de la fama. ¿Qué es verdad y qué es una construcción? ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos y oímos sobre las celebridades? La línea entre la vida pública y la vida privada de una estrella es cada vez más difusa, y las declaraciones de Kerem Bürsin parecen poner de relieve esta tensión de una manera muy palpable. Es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, hay una persona con sus propias luchas, sus propias opiniones y su propia historia. Es importante también considerar el papel de los medios de comunicación en la amplificación de estos escándalos. Las plataformas de noticias, los portales de entretenimiento y las redes sociales juegan un papel crucial en cómo se reciben y se difunden estas declaraciones. Un titular impactante, una noticia viralizada, un debate en Twitter, todo contribuye a que el escándalo se convierta en un fenómeno de masas. Y en este caso particular, la figura de Kerem Bürsin, con su gran base de fans y su considerable notoriedad, asegura que sus palabras tendrán un eco considerable. Podríamos estar hablando de un momento definitorio en la carrera de Kerem. A veces estas situaciones de crisis o de controversia son las que definen a un artista. Pueden ser el punto de inflexión que marque un antes y un después en su relación con el público y con la industria. Si maneja esta situación con inteligencia y autenticidad, podría salir fortalecido. Si por el contrario la controversia se intensifica o se malinterpreta, las consecuencias podrían ser menos favorables. Este tipo de situaciones también abren la puerta a discusiones sobre la salud mental de los artistas, las presiones a las que están sometidos y la importancia de un entorno laboral respetuoso y transparente. Cuando una figura pública se atreve a señalar las grietas del sistema, nos obliga a todos, como espectadores y como consumidores de contenido mediático, a cuestionarnos nuestras propias expectativas y la forma en que interactuamos con el mundo del espectáculo. En resumen, Kerem Bürsin ha compartido, a través de declaraciones que han resonado fuertemente, aspectos que van más allá de un simple chisme. Ha tocado temas de interés general sobre la industria, la presión mediática, la autenticidad de las figuras públicas y posiblemente detalles de su vida privada que han sido expuestos. Estas revelaciones han generado, como era de esperar, un considerable revuelo, dividiendo opiniones y riendo un debate intenso en redes sociales y en los medios. El escándalo está servido y las repercusiones de sus palabras todavía están por verse en su totalidad.
Y hasta aquí llegamos por hoy con este tema tan candente. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las recientes revelaciones de Kerem Bürsin y el escándalo que han desatado. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y desgranar juntos las diferentes facetas de esta noticia. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido de cerca esta noticia? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que está siendo valiente o que está buscando atención? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Queremos leer todas sus opiniones, sus análisis y sus experiencias. Nos encanta interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin o que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones y ayúdennos a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.